valoración haces de la novela en estos 6 meses? ¿Estás contenta con el resultado que te está dando? Sí, ¿Los lectores te comentan? Lo cierto es que no tiene críticas negativas, lo cual, o sea, a ver, alguna... Hasta morir la muerte, que no decimos el título. No quiere decir que le gusta a todo el mundo, quiero decir negativas de estas que dices, madre mía, el amor hermoso. No, a la gente en general le está gustando porque es un tipo de literatura diferente, un tema distinto y que se aleja bastante de lo que de un tiempo a esta parte nos meten por los ojos así como a cazador, ¿no? Uh-huh. Y se aleja de los típicos bestsellers y de estas cosas y utiliza más las técnicas de la literatura clásica, que yo siempre reivindico porque me parece que de vez en cuando se nos olvida mirar al pasado y en el pasado están las claves para entender este presente y probablemente para enfrentarnos al futuro. Y eso también incluye la literatura. Y por eso me satisface mucho que la gente lo esté entendiendo así. Y luego me gusta mucho que la gente sienta a los personajes tan suyos, porque después me hablan de personajes concretos. Cada uno tiene el suyo, también es cierto, ¿no? Cada uno le gusta más uno, pues a mí me gusta más la niña, a mí me gusta más los de un caserío, los del otro. Y todos coinciden en que el final no se lo esperaba en absoluto, para nada, y que es una novela que una vez que la cierras, se queda contigo. Uh-huh. Es después, tiempo después te acuerdas de ella, la recuerdas, ¿no? Cierto. Todavía me pasa a mí, por eso todavía no me he puesto a escribir nada nuevo, porque tengo la sensación de que me autoplagio. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando uno ha estado tantos años... Porque esta novela, tú la lanzas al mundo y parece que la has escrito en 3 días, pero no. Esta novela en concreto lleva conmigo muchos años, acompañándome despierta y dormida. Entonces, claro, ahora cuando ya la dejas, se la das a los lectores y es de otras personas... por un lado cuesta mucho, es como un duelo, cuesta mucho desprenderse de ella, pero por el otro lado además cuando tú te pones a escribir tienes una especie de resaca literaria, ¿no? Sí. Tú te pones a escribir y te da la sensación de que todo lo que escribes te lleva hacia el camino que acabas de recorrer, entonces uh-huh. Es mejor o bien cambias totalmente de género, escenario, año, yo qué sé, cualquier cosa, o si no, pues darte un tiempo. Un tiempo, ¿no? Sí, porque si no, hombre, puedes ir escribiendo cosas sueltas o cuentos pequeños, cosas así diferentes, porque si te pones en lo mismo, salvo que hicieras una saga, que entonces uh-huh. Es fenomenal, es estupendo, porque ya lo tienes, da la sensación que te autoplagias. Por eso en realidad, si te das cuenta, muchas veces cuando vemos escritores que sacan novela al año o novela cada muy poco tiempo y son del mismo estilo y género, aunque cambien personajes y lugares, se parecen muchísimo. Claro, porque el amigo Stephen, ¿no? Bueno, pero a él se lo perdonamos todo. Claro,